60 meses de nostalgia, son 3 décadas de destierro y desunión, 30 años de duro exilio, extranjero domicilio, qué pena de son que canta mi errante generación. Armados más desesperados. Muy buenas tardes, estimados televidentes, y bienvenidos a un nuevo espacio de Cuba y su historia. Hoy nos acompaña un hombre, un sacerdote católico que ha hecho historia y está haciendo historia en Cuba, o sea, en las relaciones de la Cuba actual, lo que ha sucedido a partir de 1959 y lo que ha sucedido. Me refiero al sacerdote católico Jorge Bess Chebebe. Bienvenido, Padre Chebebe. Es un placer que esté aquí. Muchísimas gracias. Todos conocemos su historia, quién es usted. Es un sacerdote, como dije, el principio de larga trayectoria en la historia reciente de Cuba. Sobre todo esa que tiene que ver con la época del gobierno del general Batista, el advenimiento del castrismo y todo lo que ha sucedido hasta el día de hoy. Les reitero las gracias por acompañarnos hoy aquí. Pero entremos en materia. Brevemente, ¿quién es el padre Jorge Bess Chebebe? Bueno, yo soy un sacerdote católico graduado en, como dijiste, en 1950, a los 21 años de edad, y me consagró Enrique Pérez Cerantes, de Gran Historia, de la Salvación de Castro. Y desde el principio estuve envuelto en todos los movimientos cívicos y revolucionarios. Siendo sacerdote, usted participaba en la vida cívica cubana de aquella época. Es oriental usted, por cierto. Sí, nací en Banes, en el pueblo de Batista, y donde Fidel Castro se casó. Y nací en Banes, y de padres libaneses que vinieron exiliados del Líbano sobre el año 1900. Y mis padres, Nicolás y Josefa, y mis hermanos son 6, 7 hermanos y un servidor, 8 completados. Padre, en la época del gobierno del general Batista fue muy activo usted contra el régimen de Batista y amigo personal de Fran País. Sí, yo participé mucho en la segunda etapa del gobierno de Batista, cuando él dio el golpe de Estado y ya se desniveló el desenvolvimiento de la República de Cuba. Y allí hubo varios movimientos, como el 30 de noviembre, al cual estuve yo también unido, y muchos otros movimientos, pero el principal fue el de Fran País, un muchacho de religión cristiana, muy activo, muy inteligente, muy humilde y muy querido en Santiago de Cuba. Él tenía más arrastre que todos los demás movimientos. Tengo entendido, y esta anécdota la voy a contar yo, pero porque usted me lo dijo fuera de cámara, para que nuestra teleaudiencia sepa esa gran relación que tuvo usted con Fran País. En una ocasión me contaba usted que Fran País escapó del asedio de la policía batistiana con una sotana suya. Sí, señor. Él estaba rodeado cerca de la iglesia de San Francisco, estuvo rodeado de la policía, él siempre andaba de casa en casa, y esa vez estaba allí, y Enrique Canto, Bori, un joven adinerado, pues me vino a ver a mí, por encargo de él, de a ver qué yo podría hacer por salvarle la vida, y si podía prestarle, porque él era de mi misma estatura. Y yo le presté una sotana que tenía, y le dije cómo se tenía que poner la sotana, cómo llevar un libro debajo de los brazos y cómo portarse como si fuera un cura, sin andar fumando ni haciendo cosas extravagantes. Y así lo hizo perfectamente
delante de toda la policía y salvó su vida. Y quemando etapa, también me contó usted que Fran País en un momento dado estuvo tan perseguido que se le recomendó que subiera a la Sierra Maestra para salvar lo que es la vida, donde estaba Fidel Castro. Pero Fidel Castro no lo admitió porque ya lo veía como una sombra y quería que fuese muerto por la policía de Batista, como sucedió. Todo el mundo sabe que a él lo obligaron de nuevo a bajar a la ciudad, y en una otra casa en la misma ciudad, pues allí fue ejecutado. Dicen que vino el toque de aviso desde la sierra. No, yo no lo puedo garantizar porque no soy partícipe. O sea, que la delación partió de la propia gente de Fidel. Sí. Bueno, se culpa a Vilma Espín de esa delación. De alguna gente de ese, sí. Padre, al triunfo de la revolución castrista en el 1 de enero de 1959, usted, a pesar de ser un sacerdote, era un activista antibatistiano en aquellos momentos. Sí. Por cierto, déjeme hacer aquí un paréntesis para decir que la vida del padre Jorge Bess Chaveve está recogida en este libro, Dios me hizo cura. Este libro están en todas las parroquias de Miami. Este libro no, el padre Chaveve no pretende ningún beneficio personal con la venta de este libro. Esto es parte de la obra que el padre Chaveve lleva a cabo como sacerdote. El padre Chaveve dice que en estos momentos no tiene una parroquia, que su parroquia es todo el pueblo. Sí, sí. A mí me dieron el mismo Santiago de Cuba, el arzobispo, me dio la parroquia de Banes y después me dio la parroquia, la catedral, me la dieron. Y yo no la acepté, porque yo quería hacer un trabajo universal en prensa, radio, televisión y luego ahora en computación. Y para eso me preparé muchísimo. Y tuve mucha práctica en radio, pero en Santiago no había televisión. Pero cuando llegué aquí, conseguí 7 años en el Canal 7 de televisión y conseguí en Radio Mambí y WQBA muchos programas. ¿Usted ha estudiado psicología, música, periodismo? Y filosofía. Y teología. Tanto en Cuba como en España ha estudiado todo. En España, sí. Porque también usted completó estudios Yo en tengo títulos, sí. Quiero compartir con nuestros televidentes que el prólogo de este libro está escrito por el actual arzobispo de Miami, Monseñor Tomás Wensky. Y las palabras finales de este prólogo, escrito por Monseñor Wensky, dice así: les exhorto a leer este valioso libro, escrito con el fervor de quien ama profundamente su sacerdocio y a su patria, Cuba en este caso. Sí, señor. Así que si Monseñor Wensky hizo este prólogo, pues este es un libro veraz, garantizado por todos las anécdotas y los pormenores que se cuenta. Padre, hay algo que lo ha distinguido usted y que lo ha perseguido durante el resto de su vida. Me dice que tiene hoy 89 años. Sí, una larga vida, y Dios, nuestro Señor, me está dando chance para ir produciendo algunas otras cosas más. Me contaba, padre, y esto es lo que, como dije hace unos segundos, fue lo que ha marcado su vida y todo el mundo lo identifica con eso. Usted asistió espiritualmente una noche a 71 fusilados del régimen castrista por orden de Raúl Castro. Sí. ¿Qué día fue y cómo sucedió eso, padre? El 11 de enero de 1959. Así que... ¿Cómo se vio usted involucrado en aquella asistencia espiritual a aquellos 71 hombres? El arzobispo confía más en mí y me había hecho otras cargos en la diócesis. Y entonces muchas mujeres se enteraron de que estaban cogiendo preso a todo el mundo.
y por eso me dijo a mí que fuera a la audiencia a oír el primer juicio revolucionario, que era contra 4 militares nada más, a las 10 de la noche. Y yo fui por encargo de él, y por encargo de él, al terminar el juicio, con pena de fusilamiento, yo le pedí al capitán que me llevara al arzobispado para informarle al arzobispo. Pero el capitán me dijo, no, usted tiene que acompañarme a mí. Y yo pensaba que iba a ir a Boniato a dejar a los 4 presos para después ejecutarlos, pero eso se prolongó hasta la 1:30 de la mañana, en que llegamos a la Loma de San Juan, y yo me sorprendí cuando vi un espectáculo tenebroso, con un hueco grande, abierto, era rectangular. Una zanja. Una zanja rectangular, bastante profunda, con capacidad para la altura de una persona. Y entonces ya yo me di cuenta que iba a ser una cosa tenebrosa. Usted había asistido al juicio de 4 personas, pero cuando llegó ahí se encuentran otros más. Otros más. ¿Dónde habían sido juzgados esos otros que estaban No, ahí? esos no fueron juzgados, esos fueron cogidos. Todos venían con su con toallita, parece que estaban en la cárcel o a algún lado. O sea, fueron sacados de la lugar. prisión para matarlos, Sí, sin juicio previo. Sí, señor. Y había un jovencito que llevaba el rosario de la Virgen, era católico ese, y ahí se lo bauticé yo. Y yo le pedí excusa porque usé el agua que usan los animales allí, que yo encontré. Porque era un lugar del campo. Cualquiera, sí, del campo, campestre. Y con una latica de leche condensada, yo cogí el agua y allí mismo lo bauticé. Y entonces le pedí excusa porque le mojé todo el pecho de él. Y entonces me dijo, no se preocupe, padre. Fue tan generoso que me dijo esa frase, no se preocupe, padre, que yo me voy a revolver en la tierra muy pronto. Padre, ¿cómo fue aquella noche? ¿A qué hora comenzó aquello? Aquello fue terrible. Yo antes de comenzar, todos los que te iban bajando del ómnibus donde llegaron los prisioneros, me pedían que hiciera yo algo, gritando. Y entonces yo fui a ver al capitán y le dije, señor capitán, no hay posibilidad de detener este asunto que va contra la Constitución de Cuba. Y él me dijo, padre, yo lo siento mucho, pero si yo no fusilo, me fusilan a mí. Esa es la instrucción que tengo yo. Haga usted lo que usted quiera. Entonces le dije, bueno, está bien, yo no puedo ir contra su voluntad. Entonces enseguida me dediqué a consolar a unos, otros no querían confesarse nada más, otros querían darme los anillos y los relojes para que se lo entregaran a la esposa, y yo enseguida cogí una toallita pequeña que encontré por allí y ahí metí todos los recuerdos de ellos y los repartí la primera semana por radio, CMKC Radio Oriente, en la Catedral de Santiago de Cuba. Padre, ¿cómo fue? ¿A qué hora comenzó aquello? Ello empezó sobre las 2 de la mañana y terminó a las 10 menos 10 con el fusilamiento. Menos 10 de la mañana del día siguiente. No, de ese mismo día. ¿Y comenzó, me dijo, a qué hora? A las 2 de la mañana. Y 8 horas fui. Pero de 2 de la mañana a qué hora? 10 menos 10. 10 menos 10 de qué? De ese mismo día. Ya de mañana. Sí, todo fue de mañana. Del día 11. Sí, sí. Empezó a las 2 de la mañana el día 11 y terminó a las 10 menos 10. Había muchos militares ahí congregados. Allí había fusileros como 2 camiones, porque eran grupos de 4 y 4 los que fusilaban a cada uno, eran 8. Y iban rotando. Entonces el capitán Asa quería y le pidió a ellos... Capitán Asa de la policía de Santiago de Cuba. Del régimen de Batista. Le dieron que fuera el último para que un reverendo hiciera gestiones ante Raúl para ver si detenían su fusilamiento. Y él me vino a ver a mí, ese reverendo, y yo le dije,
va a ser un poco difícil o inútil, porque estos individuos deben estar en otro sitio, escondidos, y imposible. Si no, yo hubiera ido antes. Se refiere a Raúl Castro. A Raúl Castro. Y el pobre, cuando regresó, ya habían fusilado a todos. Y él me dio la razón a mí y dice, caramba, ha sido una desgracia, porque este hombre... Y aquellas personas fueron fusilados al pie de una zanja de la tumba. Sí. Y eso fue... De dos en dos. ¿Y esos cadáveres fueron tapados así? Sí, con la misma tierra. Con los bulldozers. Con la bulldozer. Ahí estaba la bulldozer, ahí estaba una montaña de tierra y ahí estaba el hueco. Ahí no hubo ataúd de ningún tipo. No hubo todo de ningún tipo. Ni hubo entrega de aquellos cadáveres a los familiares. A nadie. Uno caía encima de otro. Y venía un oficial y le daba el tiro de gracia ahí dentro del hueco, que era, por si acaso quedaba medio vivo o qué sé yo. Usted es sacerdote católico, está Sí. preparado para esas cosas, pero como ser humano, ¿qué sentía usted en aquellos momentos? Figúrese, yo estaba más muerto que vivo, pero tenía que cumplir mi misión hasta el último minuto, porque eso era el complemento de la misión que mandó el arzobispo allá con la audiencia del juicio. Así que eso todo fue hecho de improviso, de modo que al otro día, cuando amaneció, la gente amaneció con esa noticia de que el fusilamiento de 72, decían ellos, pero yo conté 71, porque el capitán me enseñó la hoja donde estaban los nombres y había un nombre borrado. Luego no eran 72, sino 71. Padre, ¿esos fueron órdenes expresas de Raúl Castro? Eso es lo que dice todo el mundo, porque él estuvo en Santiago y Fidel se montó un camión para ir hacia La Habana. Todavía ya estaba llegando a La Habana, casi llegando a La Habana. Usted conoció, me dice, a Raúl Castro. Sí. ¿Cómo es la imagen que tiene usted de Raúl Castro? De Bueno, aquella época. Él era, en aquella época, cuando comenzó, era un muchacho muy joven, como de 16 años. No, ya tenía 20 y tantos años, padre. Ya tenía, pero lucía muy joven, de cara un poco achinada, y tenía fama de que era más activo en las órdenes que el mismo Fidel Castro. Es decir, que él no estaba pensando mucho en las órdenes de ejecutar a un reo antes que Fidel Castro. Y él se dedicó a esas órdenes. Y entonces estuvo ahí un tiempo en Santiago de Cuba, que yo pienso que hubiera sido como un mes o 2 meses. Porque luego siguieron otros fusilamientos también. No, ahí empezó todos los fusilamientos. Usted me está hablando de esos que usted asistió, Sí. pero hubieron otros. No, ahí empezó, es el inicio de los fusilamientos. Entonces, yo me enteré que en la audiencia de Santiago empezaron a hacer los fusilamientos ya con cierto estilo jurídico, dándole chance de contratar un abogado y chance de que alguien hablara por ello, pero sin testigo, bueno, duraba 3, 4, 5 minutos el juicio. Y entonces había un abogado allí, amigo mío, que me ayudó mucho, porque yo, al ver que había tantos juicios, pues yo me metí en muchos para pedirle compasión al tribunal de que esa gente tenía que tener derecho a los derechos constitucionales de la República de Cuba. Pero ellos no andaban pensando en nada de eso. Ellos estaban pensando en matar, porque fueron las órdenes, y de dos en dos. Y entonces el arzobispo se enteró que estaba yo solo, porque él no se había nada a los juicios tampoco. Él se enteró y me mandó en 2 ocasiones un sacerdote y 2 más, que estuvieron allí un rato, y uno cogió espanto y no empezó a confesar a la gente, sino se fue. Otros se quedaron ayudándome a mí en el ministerio. Ellos bajaban del camión de 2 en 2 y entonces le dábamos nosotros la absolución o la consolación, y ellos me daban a mí
todos ellos Ya usted me estaba explicando sobre eso. Usted, al triunfo de la revolución, además de ser sacerdote, pues como habíamos dicho anteriormente, era un hombre muy ligado a la oposición contra Batista. O sea, que era reconocido como un individuo revolucionario. ¿En qué momento ya usted se da cuenta que aquello es un régimen totalitario? Yo me doy cuenta cuando yo organizo una procesión de acción de gracia a la Virgen de la Caridad desde Santiago de Cuba a pie. Yo llevé 15.000 personas a pie por el Camino Viejo de Santiago de Cuba. Y el arzobispo me esperaba en el Cobre para celebrar la misa por la mañana a las 8 de la mañana. Delante de mí, yo iba montado en el camión de Coca-Cola con el altoparlante haciendo el rosario. Pues explotó cerca ya todavía de Santiago de Cuba una bomba y me mató a 4 personas. ¿Y eso fue qué día? Eso fue sobre el día 3 o 4 de enero. ¿Fue antes de los fusilamientos? Fue antes de los fusilamientos. Asistió. Fue antes de los fusilamientos. Y entonces, ¿a quién usted estima que puso esa bomba? Bueno, todo el mundo decía que eso era una orden ya de Raúl. O sea, que en tan temprana época, ya siendo usted un individuo revolucionario, un activista, a pesar de ser sacerdote, ya comenzaron a atentar contra la iglesia. Sí, yo me di cuenta de que tenía un viraje grande el día 11 cuando los fusilamientos, ya en definitivo. Yo dije, pero el día 3 le habían puesto la bomba. El día 3, no, la prensa no hizo eco de eso y los pobres, no, los familiares también. Ahí tenemos una foto, padre, de Raúl Castro amordazando a un fusilado. Eso es en la Sierra Maestra. O sea que Raúl Castro tiene una trayectoria larga de fusilamientos, asesinatos que se remontan al año 57, 58, porque esa foto que estamos viendo ahí en pantalla es del año, yo creo que del año 58. Y ya vemos a un joven Raúl Castro, un joven de 20 y tantos años, cortos, 20 y tantos años, pues ya practicando sus habilidades asesinas, porque hay que decirlo así, hoy en día se le considera un estadista, autoridades legítimamente elegidas del mundo entero le dan la mano, comparten con él, y no es más que realmente lo que es. Es un hombre cruel que tiene una historia de asesinatos, como usted demuestra, con aquellos 71 asesinados sin juicios y lanzados a una fosa. No, y la familia no sabía nada, la familia no sabía nada. Después la familia empezaron a llegar a la catedral para recibir las cosas que le habían dejado sus esposos. Y familiares. Sí, los relojes y las prendas que ellos vieron. Padre, nos quedan 5 minutos de programa y usted tiene que abandonar Santiago de Cuba y después Cuba por sus actividades en pro de la defensa de estos condenados y de la democracia, porque usted se basaba en la Constitución, que la Constitución cubana no contemplaba eso. Si yo en una mañana recibí una llamada de un departamento jurídico de Santiago de Cuba donde me decía un señor que no lo conocía yo, padre Chabebe, desaparezcase de aquí rápido, desaparezcase de aquí rápido. Y dije, ¿cómo es eso? Y dice, desaparezca porque mañana lo van a buscar para un juicio. Entonces se lo dije al arzobispo, y el arzobispo no quería darme permiso para ir. Y yo le dije, pero yo no quiero ser objeto de los agravios que hacen los comunistas en una cárcel. Y entonces él me dijo, bueno, pues si es la voluntad de Dios. Y yo le dije, bueno, pero es que yo tengo entendido que la voluntad de Dios empieza por los jefes y después me toca a mí.
Y yo creo que no primero a mí y después de los jefes. Y entonces volé a La Habana, se lo dije al nuncio, y el nuncio me dio la razón a mí, porque el nuncio me conocía a mí. Yo había sido informante de él en mucho tiempo de todos los acontecimientos de Cuba durante 2 años. Y me dijo, padre Echevebe, tú puedes irte a cualquier parte del mundo por voluntad del Papa. Y eso le dije, me agrada, excelencia, que haya tenido una sola y cosa. quemando etapa, padre, porque el tiempo en la televisión es inflexible. ¿En qué mes y qué año sale de Cuba usted? Salgo en agosto 25 del año 1961. Y se radica en Miami. Después de haber estado 3 meses en la Embajada de Venezuela, 4 días en la Embajada del Vaticano y siendo acompañado por la Embajada de España, que me acompañó hasta el aeropuerto. Y desde entonces radica aquí en Miami. Aquí en Miami. Y ha continuado con su obra pastoral y patriótica. Y además produje en el año 62 el espectáculo famoso de Añorada Cuba, que se presentó durante 10 años aquí. ¿No? Y ha hecho radio, televisión, Sí. y ha ejercido su ministerio también. O sea que ha sido un sacerdote y un cubano muy activo dentro de esta comunidad. Es más, yo le he dicho por radio a la iglesia católica, a la iglesia mía, que es obligación de ellos que tenemos que trabajar mucho más en prensa, radio, televisión e internet, porque eso es la voluntad de Cristo, de que llegue su voz y su pensamiento a todas partes. Padre, nos queda poco tiempo y usted es sacerdote y le hago una pregunta que se impone. ¿Es optimista o es pesimista con el futuro de Cuba? Yo siempre soy optimista, porque yo lucho sin pensar en prácticamente en los resultados. Le rezo a Dios todos los días, le pido a Dios que me dé muchos años de vida y salud para participar de ese acontecimiento. Y yo espero que un día se produzca milagrosamente esa apertura hacia la República. Y yo quiero recordarle a nuestros televidentes que esto ha sido una apretada síntesis de la vida y de los eventos en que ha participado y ha sido testigo el padre Jorge Bess Echevebe. Pero, sin embargo, en este libro está eso y mucho más. Un libro maravillosamente bien escrito y, repito, con un prólogo de Monseñor Wensky, donde reconoce el Monseñor Wensky la labor del padre Echevebe. Algo más, padre, que lo que nos queda. Bueno, se nos acaba el tiempo, no me queda tiempo. Quería que usted continuara pues conversando, pero ya me hace seña que nos tenemos que ir del aire. Gracias, padre Echevebe. Y ustedes, queridos televidentes, sin más, hasta la próxima vez. 360 meses de nostalgia, son 3 décadas de destierro y desunión. 30 años de duro exilio, de extranjero domicilio, qué pena de son que canta mi errante generación. Armados más de esperanza que de metralla allá en Girón, con